lo que está pasando no solamente en la provincia de Jujuy, sino también, ¿no?, algunas cuestiones propias también de todas las provincias, en este caso la provincia de Rosario, provincia de Santa Fe, perdón. Bueno, ahí tenemos el contacto directo. Vamos a tratar de dejarles con el vivo. Están nuestros hermanos en Rosario, en la provincia de Santa Fe. La bandera celeste y blanca creada por Manuel Belgrano, ¿no? Y también esto, ¿no?, la vinculación que tienen las comunidades indígenas con la historia de la independencia del pueblo argentino. Siempre se ha mencionado esto, ¿no?, de la deuda histórica que tiene el Estado argentino con los pueblos originarios, que también fueron parte fundamental en las batallas que se libraron en todo el territorio del norte argentino, ¿no?, en las antiguas provincias del Río de la Plata, las provincias del Alto Perú. Las comunidades indígenas fueron protagonistas en la lucha contra las tropas realistas. Y es entonces, ¿no?, que se exige también que las comunidades indígenas estén dentro de la agenda pública del Estado argentino para resolver distintas problemáticas. En este caso, lo que tiene que ver con la anulación de la reforma constitucional que piden las comunidades indígenas en contra del gobierno de la provincia de Jujuy. Muy difícil la tarea en este lugar. Es una calle céntrica, muy concurrida, una especie de peatonal acá en Rosario. Obviamente los que conocen sabrán de lo que estamos hablando. Por este lado está caminando el Tercer Malón de la Paz. Muchísima gente.
Estamos compartiendo el vivo desde la provincia de Santa Fe, en Rosario, donde el tercer Malón de la Paz acaba de llegar y estamos escuchando en directo con el audio de nuestro hermano César Chasqui la caminata por uno de los sectores peatonales que tiene esta provincia. Hoy diferentes actividades en Santa Fe y después ya lo que va a ser la partida hacia Capital Federal, ¿no? Hacia el Gran Buenos Aires, donde van a estar realizando diferentes actividades y bueno, y ese petitorio que será entregado en el Congreso. Un poquito a los costados, así se ve. Avanza, ¿no? A paso lento, la columna, la gran columna del tercer Malón de la Paz, acompañado obviamente. Difícil la caminata, difícil la tarea, ¿no? Para poder mostrar, hay muchos colegas trabajadores de la prensa acá. La caminata, la verdad que a paso lento también para que se pueda mostrar, ¿no? Acá en la sociedad rosarina, que se pueda ver también este tercer Malón de la Paz, su caminata, los carteles, que se puedan escuchar las palabras, las voces de cada una de las comunidades, las expresiones que la hacen mediante canciones. Rosario Santa Fe, ¿no? Es testigo el día de hoy de la caminata, la entrada del tercer Malón de la Paz. Caminando rumbo al monumento a la bandera.
vamos a tratar de conversar con algunos hermanos, ¿no? Están caminando, seguimos caminando rumbo al Monumento a la Bandera. Bien, continuamos, avanzamos. Buenos días hermana. Sigamos caminando, ¿no? Pero unas palabras, ya hemos atravesado muchas provincias y ahora el tercer Malón de la Paz está en Rosario, otra ciudad muy grande, ¿no? Bueno, buenos días. Nosotros venimos por el tercer Malón de la Paz. Tenemos dos objetivos en principal. Uno, que se anule, que caiga la reforma, que se anule la reforma y pedir a la nación, al presidente de la nación, que haga urgente, inmediatamente, la intervención del pueblo de la ciudad de provincia de Jujuy. ¿Qué le ha parecido todo el trayecto? Porque ya hemos pasado muchísimas provincias. ¿Cuál es el balance que hace usted de toda la trayectoria del tercer Malón de la Paz? Bueno, todas las provincias hemos venido dando a conocer lo que está pasando hoy por hoy, provincia de Jujuy, como en Salta, también llegamos a Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, y bueno, ahora Rosario. Muchos no sabían, en los medios no sale nada, como que tapan todo, el presidente está comprado todos los medios, no deja que salga, entonces la gente no se enteraba, pero ya vinimos dando a conocer que nosotros estamos peleando por la tierra, por el agua, para la vida de nosotros, pero no es solamente nosotros, provincia de Jujuy, porque lo que él hizo con la reforma también lo va a hacer con nivel nacional. A eso venimos a dar a conocer a la gente y que nos escuchen, que sepan entender que nosotros no estamos pidiendo planes, no somos piqueteros, no somos nada, somos pueblo Colla y así nos demostramos en todas las provincias, no es que ningún político está por medio nada. Nosotros venimos como organización como comunidad aborigen Pueblo Colla, haciendo escuchar nuestra voz, porque no tenemos otra manera, nosotros no tenemos balas, no tenemos armas, no tenemos nada, que solamente nuestra voz tiene que ser escuchada y nuestros derechos, tenemos que rescatar nuestros derechos, y como cualquier provincia, hay comunidades aborígenes, Pueblo Colla, entonces a eso vamos, que nos escuchen, que sepan que la agua es vida, que lo que quieren hacer con las minerías, con los litros y todo eso, hace que el agua no tengamos día mañana que tenemos que pagar muy caro el agua, o contaminación de agua, a eso vamos. Bien, muchísimas gracias por las palabras. ¿No? Bien, las expresiones, las palabras, cada una de las hermanas en este caso, ¿no? Referentes también, eso el día de ayer, no sé, por ahí los que pudieron observar lo que es el recibimiento y posteriormente la conferencia de prensa, ¿no? El recibimiento del tercer Malón de la Paz, la cantidad de voceros y voceras que tiene el Malón de la Paz, ¿no? No hay un solo referente, no hay dos referentes ni tres referentes, son muchos, ¿no? Cada uno de los representantes de las comunidades está capacitado, ¿no? Para expresar todas las demandas que tienen las comunidades indígenas que vienen caminando, ¿no? Desde la provincia de Jujuy en este gran contingente del tercer Malón de la Paz.